Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día para todos y gracias de antemano por asistir a este evento. Como les había mencionado durante el proceso de registro, llevaremos a cabo una masterclass totalmente en vivo donde estaremos explicando de una manera muy concisa y precisa cómo se operan los mercados financieros y allí pues también contaré del método que yo he empleado durante estos 15 años o que he desarrollado a lo largo de estos 15 años para poder alcanzar resultados consistentes. Como primero medida quiero recordarles que este video precisamente es pregrabado. La masterclass que es de dos días, esa sí será en vivo. A lo largo de este proceso estaré atendiendo dudas, inquietudes que me podrán enviar a través de mis redes, de correo electrónico y allí pues estaré en lo mayor posible tratar de atender cada una de esas inquietudes que nos van surgiendo durante estos días. Como les había contado, en el proceso de registro, previo a las dos clases en vivo, tendremos unas tres reuniones, tres sesiones de reunión, entre esas, pues esta precisamente, donde les estaré contando cómo llegué a donde estoy ahora, es decir, ese camino que recorrí. ¿Y por qué lo hago? Primero, obviamente porque pues quiero que antes de esa clase, de esas dos clases en vivo, pues ustedes sepan quién soy y cómo llegué allá, pero sobre todo que sepan pues qué, qué he hecho durante estos 15 años para llegar hasta acá y para que ustedes sepan, bueno, pero quién es este señor que está detrás de la pantalla llevándonos este mensaje. Entonces, lo primero que yo quiero obviamente es que ustedes me vayan conociendo un poco, pero también como segunda medida quiero llevarles o transmitirles un mensaje donde quiero hablarles no solo de cómo llegué acá, sino de los traspiés que he tenido a lo largo de estos 15 años, sobre todo en los primeros años, y que muy seguramente serán situaciones similares a las que ustedes también han pasado. Entonces, muy seguramente por lo que ustedes han pasado, algunos, los que ya conocen, digamos, el tema de mercados financieros y se han tropezado constantemente, pues quiero decirles que yo también he sido uno de los que ha caído y ha tropezado constantemente. De hecho, al día de hoy todavía cometo errores, tengo fallas, sí, como todos, al fin y al cabo, pues somos seres humanos y no estamos acá porque seamos perfectos, sino precisamente porque queremos llevar un mensaje o quiero llevarles a ustedes un mensaje donde quiero compartirle errores que he cometido, que muy seguramente muchos de ustedes también han cometido. Habrán personas de pronto que han pasado por casos de pronto no como el mío, pero han tenido de pronto otro tipo de testimonios que nos gustaría pues, o me gustaría principalmente que lo compartieran a través de los comentarios o de mensajes internos para yo poder transmitirlos aquí también al grupo asistente. Bueno, este viaje yo lo comencé hace aproximadamente unos 15 años, pero hace más de 15 años venía yo inquieto por qué camino tomar aparte de mi profesión. Bueno, me presento, soy Fabián Valencia, yo soy ingeniero civil, pero hace más de 16, 17 años aproximadamente, pero desde mucho antes de empezar a ejercer mi profesión y de graduarme como ingeniero civil, yo tenía esa inquietud de, bueno, eh, ¿cómo hago para emprender? Yo quiero emprender, quiero hacer algo adicional a mi profesión. ¿Por qué? Aparte porque, pues, digamos que siempre ha sido como un interés mío querer emprender, pero además también yo soy consciente que emprender dentro de mi profesión
requiere mucho capital, requiere construir, aparte de la empresa, en papeles pues es muy sencillo, pero también requiere construir una experiencia para esa empresa. Entonces, no es un camino sencillo, sin embargo yo sé que hay caminos más sencillos para emprender. Y en esa búsqueda entonces fue donde llegué a los mercados financieros. Sin embargo, antes de entrar en materia de los mercados financieros, quiero comentarles que hay muchas maneras de emprender. Ahorita con la tecnología se ha facilitado muchísimo las cosas. Porque bueno, con el acceso a Internet, la velocidad del Internet, los mismos avances tecnológicos, las herramientas que existen, las herramientas web que existen, pues han brindado muchísimas formas de digamos, emprender dentro del mismo Internet. Los mercados financieros son una de esas formas desde hace mucho rato, pero años atrás, hacia acá, de años para acá, se han venido surgiendo nuevas oportunidades que realmente no son pues tan jóvenes, pero sí son oportunidades que han venido surgiendo con el paso de los años. Una de esas es el marketing, otra de esas es los negocios de venta de mercancía en línea, por ejemplo Amazon son unas alternativas. Yo particularmente me interesé por los mercados financieros, que es un negocio que siempre desde hace muchos años me ha atraído. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser la pasión para uno decir, bueno, tengo que emprender en esto, pero sí, digamos que en mi caso había una curiosidad muy grande y esta curiosidad me trajo hasta acá. Bueno, yo les cuento, ya entrando en el tema de los mercados financieros, entonces quisiera compartirles, digamos, qué ha sido de mi experiencia y cómo llegué yo a este nicho de negocio, por decirlo así. Hace aproximadamente unos 15 años yo ya era ingeniero civil. Me había resultado una oportunidad de trabajo en la ciudad de Cali y llegó a mí a través de un comercial una opción de aprender a negociar o a invertir en los mercados financieros. La promesa era básicamente eh, negocio de inversiones por internet para no expertos. Esa era básicamente la promesa. ¿Qué pasa con esa promesa? Bueno, para mí fue muy atrayente porque primero era por internet. A mí siempre pues el tema de negocios en línea ha despertado una curiosidad para mí. Segundo, bueno, la promesa de que era para no expertos, yo ya sabía o entendía que el negocio era para invertir en mercados financieros, pero bueno, estaba esta promesa de invertir a través de internet para no expertos y obviamente pues yo era uno de esos porque si bien era un tema que a mí me atraía supremamente, era algo pues del que yo no conocía mucho, sobre todo pues para empezar a invertir o a negociar en este mercado. Así pues que 2 meses después de ya estar trabajando, llegué a este seminario. Fue un seminario en vivo, presencial, durante día y medio aproximadamente. Y cuando terminamos ese entrenamiento o ese seminario, yo salí con arma, escudo, armadura, listo para devorarme el mundo, porque resulta que durante ese seminario, aparte de esa promesa, digamos que salimos muy motivados, nos vendieron mucha motivación, muchas ganas, pero sobre todo nos vendieron esa idea de ir y darle duro, ir a romper los mercados. Y esa fue la idea pues que nos vendieron. Entonces, claro, salí con mucha motivación,
salí con muchas ganas de ir y romperla en los mercados y bueno, ya quería era reunir el dinero que tenía previsto, con el que tenía previsto empezar, para empezar de una a negociar con dinero real. Hay una ventaja en estos mercados y es que puedes entrenar sin la necesidad de tener dinero real. Puedes empezar en estos mercados invirtiendo dinero ficticio, dinero de mentiras que la misma plataforma del broker te permite eh, trabajar para que vayas conociendo no solamente la plataforma, sino también los mercados y te vayas entrenando en ellos. ¿Qué pasa? Esta es una herramienta muy útil, pero no la compartieron de esta manera, vendiéndonos la idea de que, bueno, tenemos que entrenar mucho, no. La idea que nos vendieron era, bueno, primero puedes empezar con poco y segundo, ¿cuánto tiempo se va a quedar usted entrenando? Necesitamos es que empiece rápido y entre ya y rompa los mercados. Ese fue el mensaje sumado a la motivación. Entonces, claro, aquí nos despertaron la ambición, nos despertaron, digamos, ese pedacito de codicia que tenemos adentro y con esas ganas nos íbamos o con esa mentalidad salimos del seminario, claro, a romperla totalmente. Pero en el camino me di cuenta que habían muchas cosas o muchos cabos sueltos que quedaron por ahí y el resultado inevitable fue estrellarme totalmente. Entonces, digamos que de esa manera, esa fue como mi primera experiencia trágica, de la que ya les voy a contar un poquito más. Tal vez de pronto si utilizo términos acá que son desconocidas para algunas personas, bueno, ya iremos contextualizando. Supongo que aquí habrán personas pues que ya conocen algo de los mercados financieros, como también habrán personas que no conocen absolutamente nada de eso. Por eso al inicio quise hablar de las diferentes modalidades de negocio que hay, de la que yo me interesé y de cómo llegué acá. ¿Qué me despertó a mí a hacer estas charlas? Bueno, yo quiero contarles que así como yo llegué a estos mercados, digamos, despertado por una curiosidad, hay muchas personas que también llegan por diferentes motivos. A ver, les cuento. Tal vez, no sé si algunas personas llegaron a este evento por uno de mis anuncios, donde se contaba que uno de los bancos estaba ofreciendo una tasa de rentabilidad de un 9,5% efectivo anual si invertías dentro de un CDT con ellos. ¿Qué es lo que pasa? Estos CDTs pues son un mecanismo de inversión muy o extremadamente muy seguro y sucede que eh, durante ese periodo, bueno, los CDTs, las tasas de rentabilidad, hay que compararlas con la inflación, porque ¿qué es lo que pasa? Digo yo que son un mecanismo de inversión extremadamente seguro porque al final de que se cumpla el término del periodo del CDT, tu plata te la devuelven y te la devuelven con un poquito más, lo que dice exactamente la tasa. O sea que tú vas a la fija, pasas tu dinero, el banco te descuenta ese dinero de tu cuenta de ahorros o de donde la tenga y a cambio te dan un certificado de que has depositado ese dinero en un depósito a término, valga la redundancia, y ese término pues tú lo fijas, meses o años tal vez. Sobre todo es muy común hacerse por 3 6 meses, 9 meses o casi pues hasta el año, más del año no creo. Entonces cuando te devuelven tu dinero, que no aparece en tu cuenta sino hasta que te lo reintegran, te lo devuelven con ese pedacito de rentabilidad que te prometieron. ¿Qué es lo que pasa? Si bien no estás perdiendo dinero, si lo comparas con la inflación, te vas a dar cuenta que tu dinero sí ha perdido valor. No has perdido dinero, no has perdido cantidad, es decir, si invertiste 1 millón, pues te devuelven 1 millón más un pedacito y dices, genial, no perdí dinero, pero pierdes valor. ¿Qué es lo que, ¿A qué hago referencia con eso? Cuando digo que pierde valor, te quiero decir, por ejemplo, hace un año, cuando ibas a hacer mercado, con ese millón, por ejemplo,
te has dado cuenta que a hoy con ese mismo millón ya no compras exactamente lo mismo, sino que compras menos cosas. A eso es a lo que denominamos inflación. El costo de vida empieza a subir y tu dinero, por tanto, va perdiendo esa carrera y ya no alcanza para comprar los bienes, productos o servicios que antes comprabas. Entonces, a raíz de estas cosas, pues bueno, mucha gente también se va interesando y dice, bueno, ¿en qué invierto mi dinero? Porque yo sé que mecanismos como este no son útiles para mí, no me satisfacen porque no me llevan a obtener esas rentabilidades que yo quisiera. Entonces, otras personas que son muchísimo más conservadoras, que no invierten su dinero en absolutamente nada, sino que solo quieren acumular ahorros o acumular dinero a través del ahorro, pues inevitablemente o peor aún, pues van perdiendo esa carrera contra la inflación. Van acumulando su dinero, dinero que proviene del ingreso ganado por su empleo, u honorarios, bueno, en el caso de profesionales, por ejemplo. Entonces se dan cuenta que también van perdiendo esta carrera y dicen, bueno, yo quiero buscar mecanismos más efectivos. Entonces es así como llegamos a este tipo de, a este tipo de eventos donde nos están promocionando seminarios. Si bien debo decir que en el seminario no se nos dijo mentiras, ahí yo qué digo, en el seminario yo aprendí o conocí más bien qué son los mercados financieros, eh, conocí qué es el apalancamiento. El apalancamiento es una herramienta poderosísima, poderosísima, que te permite invertir más allá de la capacidad de tu dinero depositado en tu cuenta de inversión. Me explico. Si tienes $1, pues inviertes $1. Con el apalancamiento te permite multiplicar ese dólar hasta 5, 6, 10, 20, 30 veces la capacidad de tu depósito. Y quiere decir que si antes, depositando ese dólar uno a uno, por ejemplo, por cada dólar invertido ibas a ganar $1, pues entonces aquí, por ejemplo, en 1 a 10, por cada dólar invertido vas a ganar $10, ¿ves? Entonces ese apalancamiento es súper atractivo y fue algo que también nos vendieron mucho en el seminario y nos dijeron, bueno, aquí vamos a romperla y hay que apalancar, hay que negociar con fuerza, hay que negociar con fuerza y aprovechar esa herramienta tan poderosa que en otros negocios no se ve. Por ejemplo, en la venta de mercancías, por ejemplo, como Amazon o el marketing, por ejemplo, no te permite apalancarte, sino que tú inviertes tu dinero y de acuerdo a cómo lo inviertas, bueno, compras la cantidad de mercancía que se te permite comprar con tu dinero, pero no se te permite comprar más de lo que tu dinero te permite, ¿sí? Entonces ahí pues no hay un apalancamiento como tal, pero en estos mercados sí. Eso lo hace un negocio atractivo, poderoso, pero también peligroso para las personas que llegan y se meten a estos negocios con un alto grado de ignorancia. Aquí hay muchas cosas, aquí hay muchas cosas que influyen en el éxito de este negocio. Entonces, entonces eso es lo que pasa con estos seminarios. Cuando nos vamos a entrar en estos seminarios y de ahí damos el salto ya a la práctica, nos damos cuenta que, bueno, como todo negocio, siempre hay una brecha entre lo aprendido y una brecha entre lo práctico. Ahí pues obvio hay una gran diferencia, pero esa diferencia no puede ser en falta de conocimiento y es lo que falta muchas veces en estos seminarios, que no te enseñan cómo es, no te explican cómo es y te mandan a la guerra, como decimos en Colombia, eh, a batallar sin las herramientas necesarias. Entonces, claro, cuando inviertes tu dinero, te estrellas contra el mundo y el resultado es que pierdes tu dinero. Entonces, por eso debemos tener mucho cuidado cuando vamos a comprar un seminario. No por lo que
digamos, no tanto por la plata que gastemos en el seminario, que bueno, representa un esfuerzo, representa un trabajo haber reunido ese dinero para haber comprado ese seminario, sino con el mensaje que ese seminario nos deja, porque después cuando demos el salto siguiente, ahí es donde debemos tener cuidado. Si no aprendimos adecuadamente o no nos enseñaron adecuadamente, nos vamos a estrellar. Y eso fue lo que pasó conmigo. A mí me dieron un mensaje de ir y darle contra el mundo, de darme contra el mundo, pero no me dijeron, tenga cuidado, tenga precaución, haga primero esto, haga primero aquello. Entonces ahí es donde vamos a tener esas pérdidas. Entonces toca tener mucho, ser muy cautelosos con estos seminarios. Está muy bien aprender y todo, pero debemos tener en cuenta qué mensaje nos están entregando, valorar muy bien qué mensaje nos están entregando para no ir a después estrellarnos y lamentarlo totalmente. Bueno, entonces a raíz de lo que ya les he venido contando y tratando de contextualizarlos con el tema de los mercados financieros, entonces, ¿qué nos encontramos? Bueno, definitivamente lo que mucha gente piensa, por lo que les he contado, es que esto es un negocio de alto riesgo. Evidentemente es un negocio que si se lleva de manera profesional, y por profesional quiero decir es, como todo negocio requiere es básicamente disciplina, trabajo y mucha persistencia, ¿sí? También manejo al fracaso, es importante eso, ¿no? Porque no podemos limitarnos o no podemos pensar de que en todo negocio siempre se va a ganar, no. Cada negocio siempre está acompañado de rachas y, y estos negocios sobre todo tienen sus rachas buenas, sus rachas malas. Lo importante es que a través del tiempo podamos tener esas consistencia en las utilidades, en las ganancias, que es lo que pretendemos en todo negocio, pero siempre habrá meses buenos, meses malos como en todo. Entonces, por tanto, además de la disciplina, de la persistencia, tenemos que también tener ese sentido de lucha, de manejo del dolor, ¿sí? De perderle ese miedo al fracaso para poder seguir adelante. Eso pues es muy importante. Entonces, por un lado, pues mucha gente piensa que es un negocio altamente riesgoso. Aquí hay algo y es que en los mercados financieros también se entra con mucha facilidad y se llega a ellos con mucha facilidad, la gente invierte con mucha facilidad y ahí es donde está el primer error porque pensamos que solamente es meter dinero y ya, y abrir operaciones y ya no. Todo negocio también tiene su sistema de trabajo, tiene su metodología y hay que entenderlo. Entonces, por eso es importante entender a qué nos enfrentamos. Y si no lo tenemos claro, entonces debemos aprender bien, entrenarnos adecuadamente y ahí sí, pues dar ese salto con nuestro dinero, cuando ya tenemos esa confianza y esa claridad de lo que estamos haciendo. Eso pues por un lado. Ahora llega el otro tipo de personas, bueno, o lo que me pasó a mí, pertenezco a un grupo de personas que yo pensaba que los mercados financieros era un negocio donde usted podría alcanzar la riqueza de la noche a la mañana, no. Como todo negocio hay que trabajar con mucha disciplina, con mucha paciencia y los resultados van llegando. Y después de esos resultados irá llegando también el dinero, ¿sí? Detrás de todo esto. Lo importante es trabajar con responsabilidad. ¿Qué es lo que pasa? A mí pues en estos seminarios, claro, le venden a uno la idea de que uno se va a hacer rico de la noche a la mañana o que por ejemplo vas a alcanzar la libertad financiera. Con respecto al tema de la libertad financiera yo tengo mis reservas. ¿Por qué? Para mí la libertad financiera es simplemente que el dinero te llega a tu cuenta mientras te quedas echado en el sofá. ¿Qué pasa? Por mucho dinero que tengas en tu cuenta, igual toca seguir trabajando, toca seguir haciendo análisis de los mercados, de los comportamientos de los precios para saber cuándo debo entrar. Y eso es que eso es trabajo, es un trabajo intelectual que obvio no representa
digamos, mayor esfuerzo físico, pero sí representa un trabajo intelectual. Y ese trabajo intelectual es producto de un trabajo previo en estos mercados, de una disciplina, de una persistencia, de venir realizando y probando metodología. En mi caso, pues a mí me tomó muchos años desarrollar mi propia metodología y entender que no solamente era lo que nos decían, que tendencia bajista, tendencia alcista, que el patrón de canal, que hombro, cabeza, hombro, no. Esto implica muchas cosas más y entonces cuando te venden un seminario, claro, se limitan a enseñar lo que todo el mundo sabe o lo que la mayoría de gente sabe, pero no te enseñan a conectar ese conocimiento con los resultados, es decir, conectar lo que se enseña en los mercados, los diferentes análisis y conectarlo con cómo llegar a obtener resultados. Entonces eso pues muchas veces no te lo enseñan y por eso pasa lo que pasa. Finalmente me di cuenta con el tiempo que los mercados financieros es esto. Estás ahí en tu escritorio, con tu computador, con tus apuntes, ahí en la soledad. Bueno, en mi caso, pues aquí me estaba acompañando mi hijo, pero generalmente esto es un negocio solitario. Un negocio solitario donde estás ahí tú contra el mercado. Y mientras más solitario sea, mucho mejor. Por lo menos ahí mientras estás haciendo tu análisis. No necesariamente tiene que ser un viaje solitario porque puedes rodearte de otras personas que están dentro de este negocio y compartir con ellos experiencias, bueno, lo malo, para no hacer ese viaje solo, pero al momento de estar ahí haciendo tu análisis, de saber si vas a abrir o no, si vas a tomar la decisión de abrir o no esa operación, pues ahí es donde es un trabajo solitario. Entonces, es básicamente eso en lo que consiste este negocio. Ahora, ¿qué pasó conmigo? Después de que yo hice, el seminario, entonces estuve aproximadamente unos 2 meses conociendo un poco de la plataforma, del broker, de cómo eran los mercados, revisando los apuntes que estaban en las memorias, que eran pues la verdad unos apuntes muy escuetos que no me brindaban la herramienta para yo poder afrontar el reto de lo que es invertir con éxito en este negocio. Entonces, ¿qué pasa? Obvio, como yo no tenía las herramientas ni una experiencia previa, entonces para mí fue, digamos que aparte de un camino solitario, fue en ese camino, andar con una venda en los ojos porque yo no sabía si lo que estaba haciendo estaba bien o estaba mal, hasta que llegó el momento de invertir con dinero real. Y aquí es donde llega la parte difícil porque di el paso, durante cerca de 2, 3 meses estuve reuniendo el dinero para invertir. No solamente invertí mi dinero, sino que también invité a otra persona conmigo y fue aproximadamente casi que el salario de 2, 3 meses. Lo que logré reunir, obviamente no todo el salario, descontando los gastos personales, pero lo que logré reunir en su mayoría, más el dinero de la otra persona, esto sumó aproximadamente unos $1,300, estoy hablando $1,300 en el año 2007. Y de esos $1,300, bueno, abrí las primeras operaciones. Entonces, con eso abrí mi primera operación, recuerdo yo un día lunes en la noche, y una operación que estuvo aproximadamente, bueno, 8 horas o tal vez menos de 8 horas, y perdí $275. De esos 1,300 ya tenía menos $275, es decir, un poco más de 1,025 o 1,025 aproximadamente. Pero bueno, hasta ese momento seguía intacto, con el ánimo, bueno, con todo lo que me habían dicho en el seminario, vamos para adelante, vamos a romperla, en fin. Bueno, ¿y qué pasó? Que yo dije, voy a sobreapalancarme más y para recuperar esos 275 y abrí una segunda operación. Recuerdo muy bien,
Esa operación la abrí con la libra yen, la libra esterlina, yen japonés. Es un par que siempre me ha traído. Y bueno, ese día fue la primera operación que abrí con la libra yen japonés, creo yo, sí, 2007, ya fue aproximadamente septiembre del 2007. Y la abrí al mediodía cuando estaba en descanso de mi trabajo. Yo ejercía en ese momento como ingeniero y bueno, invertí, abrí la operación, libra yen japonés, y una hora después, cuando abro la operación, ya estaba acumulando pérdidas de más de $700. ¿Qué pasa? Hasta que la operación no se cierre, no has perdido ni has ganado dinero, ¿sí? Puede que el saldo esté en positivo mientras la operación esté corriendo, pero hasta que tú no la cierres o hasta que la operación no se cierre, no recoges esas ganancias. Entonces no son tuyas hasta que la operación quede cerrada. Igualmente pasa cuando estamos perdiendo. Hasta que si la operación está acumulando pérdidas, hasta que no se cierre esa operación, pues esas pérdidas no se descuentan de tu balance. En mi caso, bueno, ya iba en un poco más de $1000, y cuando abrí esta operación, hora después, ya era un martes, recuerdo yo, mediodía, volví al trabajo y lo primero que hice fue abrir la plataforma y me di cuenta que ya iba perdiendo más de $700. Yo quedé totalmente frío, no entendía qué había pasado, no entendía qué estaba pasando. Entonces, no, quedé totalmente inmóvil, frío, no sabía qué hacer, ni cómo reaccionar, no sabía qué reaccionar tomar, así que quedé congelado. Pero en estos mercados hay algo que se llama llamado de margen. El llamado de margen es que obviamente aquí no te van a prestar dinero para que tú inviertas, sino que aquí inviertes 100% empiezas con tu capital. Ya una cosa es que te apalanques con él, pero no puedes quedar en saldo en rojo ni en saldo negativo. Entonces el sistema o el broker, para evitar que vayas a quedar con saldo negativo, te hace un llamado de margen, y ese llamado de margen es cerrarte la operación antes de que quedes por debajo de tu balance, de la plata del dinero que invertiste. Y eso fue lo que a mí me pasó. Eh, Cuando ya iba cercano a los $780, justo cuando llegó a los $780, el sistema me hizo un llamado de margen, cerró la operación y ya pasé de $1300 a $245. Entonces, ese día, 24 horas antes, yo tenía $1300 en mi cuenta. 24 horas después, mi cuenta ya se había convertido o se había reducido a $245. Esto a mí, pues les digo, me dejó totalmente devastado. Yo quedé con el ánimo por el piso y muy, muy decepcionado. Inclusive yo pensé que de pronto esto era algún modelo de estafa o algún tipo de estafa. Que de hecho eso es lo que pasa. Los mercados financieros, desafortunadamente, aunque son una modalidad de negocio muy conocida, aparte pues también por el manejo del riesgo, también tienen una particularidad. Hace aproximadamente en el 2006 en Colombia hubo un boom de las pirámides, y muchas de esas pirámides le vendieron la idea a las personas de que invertían en el mercado Forex. Esto pues era una total mentira, pero la gente pensaba que las ganancias provenían del mercado de divisas, y resulta que lo que estaban haciendo las personas era, o esas pirámides, era captar dinero de manera ilegal. Entonces, más adelante veremos cómo nos blindamos ante una estafa. Yo obviamente no fui víctima de una estafa, si se quiere ver así, fui víctima de un mal curso, de un mal seminario, que me mandó a la guerra, que entre otras a esa persona le daban comisión por referir clientes. Entonces, aparte de que yo le compré el seminario, también fui un cliente de sus referidos y recibió plata también porque me refirió con ellos. Entonces, claro, para él un negocio redondo para esta persona. Entonces yo en sí perdí el dinero de una manera totalmente legal por hacer una mala operativa, una mala gestión del riesgo, una mala gestión de mi capital. Pero no fui víctima de una estafa. Como digo, aquí el único pecado fue que aprendí mal y me enseñaron mal. Y por tanto me fui a la guerra o al campo de batalla en el momento que no debía. Entonces eso
Conclusión, perdí aquí casi que el 80% de mi dinero. Bueno, quedé con 245 dólares prácticamente reducido a las cenizas. Decidí operar de manera muy pasiva, casi que con cero apalancamiento, porque ya 245 no me permitían apalancar mucho. Y la verdad fue que con el tiempo me fui apartando. Entonces operaba muy poco, hacía seguimiento, pero la verdad no tenía como las bases para yo decir, o el criterio para yo decir, bueno, voy a abrir esta operación por esto y este motivo. Entonces, después de reducir mi capital a esto, pasó aproximadamente año y medio hasta que salí a unas vacaciones. Y en las vacaciones, como yo ya les había contado, en este mercado se permite operar dinero de mentira. Volví a retomar, abrí una cuenta de mentiras, una cuenta de dinero ficticio dentro de la plataforma que me permite operar con las mismas condiciones del mercado. ¿Sí? Es básicamente una simulación totalmente apegado, yo diría que en un 100% a las condiciones de mercado, pero aquí lo que cambia es que es un dinero ficticio, dinero de mentiras, pues, como decimos en Colombia. Y tuve la particularidad que me fue muy bien. Entonces abrí una cuenta de $5,000 con dinero de mentiras y terminó en más de $6,000. Y ese proceso lo hice en una semana. La verdad, si me preguntan cómo lo logré, no tengo ni idea de por qué pasó eso. Entonces, aquí hay una particularidad y es que en los mercados toca entender muy bien qué es lo que está pasando. ¿Por qué se abre una operación? ¿Por qué se cierra? ¿Cuándo se abre? ¿Cuándo se cierra? A veces se gana, a veces se pierde, porque bueno, los mercados son así, pero cuando tú abres una operación y cuando la cierras, sabes muy bien por qué, o deberías saber muy bien por qué lo estás haciendo. Entonces, en ese momento yo no supe por qué, pero me devolvió la fe y la confianza y yo dije, bueno, se puede ganar en esto. Entonces, meses después volví a hacer un curso, creo que era un curso técnico, ¿sí? Y allí en ese curso técnico, bueno, ya me enseñaron un poquito más de técnica, valga la redundancia, sobre los mercados financieros, más de tendencias, más de canales, más de patrones. Y bueno, la verdad igual yo pensé que todo iba marchando bien con este curso, pero ¿qué pasa? No había ese conector, no había esa metodología. La metodología es lo que te enseñan o lo que tú después de mucho batallar desarrollas para entender qué es lo que necesitas para alcanzar esos resultados. Eso fue lo que yo hice, pero a mí nunca me enseñaron una metodología, por el contrario me enseñaban era términos técnicos, patrones técnicos, pero bueno, ¿y esto a mí para qué me sirve? ¿Dónde está mi metodología? Entonces, yo igual, de todas maneras, a esa época todavía seguía sin entenderlo. Tomé ese curso y yo dije, no, voy a renunciar a mi trabajo. Voy a renunciar a mi trabajo y, bueno, si en una semana me dice $1,000, no, yo creo que puedo hacer muchísimo más, ya en más tiempo. Entonces, yo ya había fijado la renuncia, ya había presentado la renuncia a mi trabajo, renuncié meses después, reuní algo de dinero, volví a invertir $500, el dinero que había invertido había quedado reducido casi como a $40, de esos $245 de hace un año, pues había quedado prácticamente como $40, ahí ya no había vuelta atrás, volví a invertir otros $500, volví a ingresar al mercado y empecé a batallar después de haber renunciado y al cabo de 6 meses ya esos $500 se habían convertido en $46 y nuevamente volví a perder. ¿Y aquí qué pasó? Vol Efectivamente lo que yo había comentado, había aprendido unos términos, pero no había aprendido ese conector, ese hilo conductor que me lleva de la teoría a los resultados, ¿sí? O de la teoría y la práctica a los resultados. Es esa metodología que necesitamos para conectar todo lo que se aprende en estos mercados y alcanzar los resultados, ¿sí? No es simplemente decir, es una tendencia, es unos puntos sucesivos cada vez más altos o puntos sucesivos cada vez más bajos, no, o sea, hay que ir más allá. Y eso era lo que a mí me seguía faltando. Entonces, yo ya estaba prácticamente a nivel de desespero, es decir, en más de 2 años ya había perdido cerca de $1,800, bueno, descontando los 46 que habían quedado,
pero entonces ya estaba al borde del desespero por la plata que había perdido, por el tiempo que había invertido y aparte de eso pues ya estaba sin trabajo, ya llevaba 6 meses sin trabajo, ya no tenía, ya mi situación era insostenible, inclusive ya estaba a punto de que bloquearan mi tarjeta. Entonces, antes de que bloquearan mi tarjeta, decidí invertir $500 más. Y yo dije, bueno, voy a invertir esos $500, pero no puedo seguir tocando, no puedo seguir invirtiéndolos porque aquí está pasando algo. Ya, bueno, yo ya soy consciente de que el negocio es buen negocio, que no es, pues, no es una estafa, que se puede ganar, pero que aquí faltaba aprender. Entonces, aquí es donde llega, digamos, como esa segunda parte de la historia. Entonces, como ven, yo creo que en mi caso yo no fui víctima de una estafa, pero sí fui víctima de una mala enseñanza. Y esa mala enseñanza me llevó a perder dinero, a perder mucho tiempo y no, la verdad no sé ni cómo me repuse de esos fracasos, pero la verdad es que aquí estoy. Entonces, definitivamente en los negocios se requiere mucho trabajo, mucha disciplina. Eso pues muchas veces no te lo enseñan. Eh, Te quieren vender la idea del dinero ya, del dinero rápido. La verdad les digo, eso pues sí hay mucho dinero circulando en el mundo, hay negocios muy buenos que generan muchísimo, o sea, que mueven muchísimo volumen de dinero, pero para la mayoría de las personas los negocios toca llevarlos con mucha disciplina, toca madurarlos, llevarlos como un niño, como un bebé, llevarlos, cuidarlos hasta que ya van gateando, van caminando y de ahí con el tiempo empiezan a dar frutos. Pero mientras eso sucede, toca llevarlos de la mano, como un niño, como un bebé. Entonces eso no nos lo enseñan, eso muchas veces no nos lo cuentan y por eso pasa lo que pasa. Entonces, aparte de eso, más adelante también, en otra de nuestras reuniones les contaré, aparte, bueno, ya les dije, ya les conté la mentira de la libertad financiera, o sea, uno no se desliga totalmente del negocio. Para mí la libertad financiera es una mentira, sí, claro, en esto tú pones a trabajar el dinero para ti, eso es cierto. Yo, por ejemplo, abro una operación, fijo mis órdenes de pérdidas y ganancias, apago el computador y ya, y sigo en otras actividades. Pero de todas maneras yo tengo que seguir ahí, pendiente, qué ha pasado, hacer un seguimiento de la operación eh, y seguir haciendo análisis para que me digan si abro o no abro alguna operación. ¿Eso qué es? Eso es trabajo, ¿sí? Como dije antes, no es trabajo físico, no es mayor esfuerzo físico, es un trabajo intelectual, pero hay que hacerlo. Y ellos solos no se van a mover. Por muy buen análisis que tú hagas, por muy buen testeo de precios, de análisis de precios, de comportamientos, de tendencias que tú tengas, igual las operaciones no se van a abrir solas. Entonces, por eso para mí ese tema de la libertad financiera es un cuento. Entonces, lo que yo veo en los mercados financieros es una herramienta para invertir el dinero. Es un motor de inversión para que el dinero empiece a crecer. Diferente a un CDT, diferente a tenerlo a los ahorros, que la verdad para mí es la peor forma de poner de incrementar el dinero. Es la peor manera. Hay mejores formas, unas claro, con mayor trabajo, con mayor riesgo que otras, pero el riesgo es proporcional, inversamente proporcional al conocimiento, al trabajo, al esfuerzo, a la disciplina, al entrenamiento. Entonces, a mayor todos estos factores, a medida que se fortalezcan, pues van a representar un menor riesgo de inversión o un menor riesgo en el manejo de la cuenta. Eso pues quería contarles como primera medida, pero, bueno, se me olvidaba eh, entonces contarles. Y llega lo segundo, que es que la libertad financiera, bueno, perdón, lo de hacernos ricos de la noche a la mañana, eso pues también es una mentira porque en estos mercados la utilidad, cuando aprendemos a gestionar el riesgo dentro de nuestras cuentas y a gestionar el riesgo con nuestro capital,
nos damos cuenta que ese riesgo va ligado también al monto de capital que tenemos. Por tanto, para alcanzar grandes utilidades en términos de plata, ¿sí? Me refiero en términos de plata, pues depende también del capital que hay depositado, ¿sí? Por ejemplo, si vas a comprar mercancía con 10 pesos, pues obvio ya sabes que con 100 pesos puedes comprar mucha más mercancía, y si la vendes toda, pues ya vas a saber que no es lo mismo vender tu mercancía de 10 pesos que tu mercancía de 100 pesos. Entonces, obvio, va a haber una mayor utilidad. Entonces, eso es lo que tampoco nos explican, y fue lo que a mí tampoco me enseñaron. Entonces, a mí simplemente me dijeron, no, invierta ya su plata, invierta ya su dinero, apalánquese, sobreapalánquese y hágale. Pero no nos enviaron el mensaje que nos tenían que enviar. Entonces, por eso toca tener mucho cuidado con los seminarios, como vuelvo y repito, no por lo que cuesta el seminario en sí, sino por el mensaje que nos llevan. Porque de ese mensaje, si ese mensaje no es el adecuado, pues obvio, mañana nos van a llevar a perder plata. Entonces, y eso es lo que no queremos. Bueno, eso pues quería comentarles. Yo los invito entonces, mañana les estaré mostrando algo de las operaciones que yo he ejecutado a lo largo de estos años. Bueno, les seguiré contando mi historia. Quedé en que volví a perder $500, quedé con $46 en la cuenta, hice una segunda inversión de $500 desde mi tarjeta de crédito antes de que la bloquearan, y bueno, les seguiré contando entonces qué pasó después. Eh, por favor, estén muy atentos a la página. Allí ya saben, está el cronograma y la agenda de estas charlas que tendremos previo a la masterclass de 2 días, donde los pondré ya más en contexto, les haré un entrenamiento básico, y compartiré algo pues de lo que consistió mi método. Entonces, yo los espero, les agradezco por haber asistido, por haberme acompañado hasta ahora. Revisen por favor el cronograma, qué fecha aparece allí. Creo que es en 2 días, no mañana, sino en 2 días. Entonces, para que estén atentos y vuelvan e ingresen en el link que aparece allí, accedan a ese link, y entonces allí continuaremos con la charla. Allí les estaré contando la segunda parte de esta historia, les estaré mostrando algo de las operaciones. Después de esta charla nos quedará una tercera charla previo ya a la masterclass en vivo de 2 días. Les agradezco por haber estado acá y muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Los invito nuevamente a que asistan a las segundas charlas, donde allí ya iré materializando un poco todo este tema de los mercados financieros para los que no conocen, y para los que ya conocen, de cómo fui superando, digamos, toda la cantidad de tropiezos que se me fueron presentando en el camino, y que aún hoy todavía sigo teniendo tropiezos, pero ya con una mejor capacidad de manejo del riesgo. Muchas gracias, hasta luego, y los espero en la siguiente charla. Que estén muy bien, gracias.